El hambre que estos políticos en Venezuela nos ha hecho pasar, ¿eso nos apartará de Dios? ¿Nos llevará a venderle el alma al diablo, como dicen algunos, a tener que entonces vender mi reputación o vender mi conciencia para que me den un clap? Entonces tengo que entregarme a aquellos que están destruyendo el país y me olvido de Dios y me voy en contra de Dios y en contra de la iglesia de Dios. Usted piensa que todo está perdido y el Señor dice, yo pasé por ahí, y si yo pasé por ahí, yo les indico que ustedes también tienen que pasar por ahí. El creyente alaba y bendice a Dios en ese momento de dolor, de tristeza, de angustia, de decepción, de traición, de lo que sea, de muerte. Bendice a Dios porque sabe que después de eso viene el triunfo, la resurrección. O después de una noche oscura viene un nuevo amanecer. Entonces Dios no es malo, porque Dios nos ha dicho por dónde tenemos que pasar. Él ya nos dijo con la muerte de Cristo por dónde tenemos que pasar. Y no es malo, y usted podría decir, pues sí es malo, porque sabe que vamos a pasar por ahí y no lo evita. Y no es malo porque Él sabe que vamos a pasar por ahí y después que pasemos por ahí vamos a lograr lo que deseamos, la vida eterna que dice San Pablo, no hay luto, no hay llanto, no hay dolor, todo será alegría, gozo y paz. Y cuando Cristo se siente solo, habla con Dios y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando Cristo ya ve que se va a morir, dice, todo está cumplido. Viví hasta los momentos difíciles. Lloré cuando tuve que llorar, sufrí cuando tuve que sufrir, callé cuando tuve que callar, perdoné cuando tuve que perdonar, amé cuando tuve que amar. Cuando el mundo de hoy nos viene a mostrar que Dios es malo porque permite el sufrimiento, es porque el mundo de hoy no ha meditado la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y se quedan solamente con el dolor, la desgracia. Pero se olvidan que después de la pasión y muerte viene la gloriosa resurrección. Y esto es lo que ustedes y yo deberíamos saber. Que después de la pasión y muerte, el sufrimiento por una enfermedad, el sufrimiento a lo mejor por no tener trabajo, por no tener dinero, por no tener fama, poder, por no tener que las personas le traten bien, sino más bien tener verdugos a su lado como Cristo, es una desgracia. Y se apartan de Cristo, maldicen en vez de aceptar la cruz. Eso me apartará del amor de Dios, me sacará de mi vida cristiana, me sacará del ambiente espiritual. Queridísimos hermanos, hoy es la fiesta más importante de los cristianos. Ya pueden apagar la vela, los que la tienen todavía encendida. La fiesta simbolizada en lo que pasó en el pueblo de Israel, que Dios libró al pueblo, hoy también nos libra a nosotros. Allá lo libró de Egipto, el poder grande que existía en ese tiempo, el máximo poder, y lo libró de las manos de ese poder, haciéndolo pasar el río, el mar, y ellos se salvaron y el agua se llevó a todos los enemigos, murieron los enemigos y ellos se salvaron. Allí estaba el retrato de lo que ustedes y yo hoy estamos celebrando.
que Dios ha venido en auxilio de nosotros y nos ha salvado. Y nos ha salvado del enemigo más grande, que es el diablo. Y el bautismo, que es símbolo de aquella agua donde salvó al pueblo, hoy a nosotros también nos salva. Luego, en esta noche, ustedes vieron cómo comenzamos a oscuras para simbolizar que antes de venir Cristo, así vivía el pueblo. Pero Jesús nos trae la luz. Él es la luz. Él es nuestra salvación. Yo sé que ustedes saben, valga la redundancia, que precisamente Jesús resucitó para enseñarnos a nosotros que de la misma manera que Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Eso ya lo sé. Y no vengo a decírselo para que lo sepan. Hoy vengo a decírselo para que lo encarnen. Mejor todavía, para que se convenzan, para que tengan la convicción plena de que Jesucristo nos ha salvado. Hemos meditado en esta Semana Santa pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Y por qué la Iglesia celebra estos tres acontecimientos, pasión, muerte y resurrección? Porque es la vida de cada uno de los seres humanos en la tierra. La pasión que muestra la Biblia de Jesucristo es tu vida y es mi vida aquí en la tierra. Y tenemos que sufrir y padecer. Tenemos que aceptar que nos insulten, que nos maldigan, que nos traicionen, que nos humillen, que nos desprecien. Incluso tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, la muerte. Y si no la muerte física, al menos la muerte de mis caprichos, de mi voluntad, como hizo Cristo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Habiendo dicho primero: Padre, si quiere, aparta de mí este cáliz. Cuando el mundo de hoy nos viene a mostrar que Dios es malo porque permite el sufrimiento, es porque el mundo de hoy no ha meditado la pasión, muerte y resurrección de Cristo y se quedan solamente con el dolor, la desgracia. Pero se olvidan que después de la pasión y muerte viene la gloriosa resurrección. Y esto es lo que ustedes y yo deberíamos saber, que después de la pasión y muerte, el sufrimiento por una enfermedad, el sufrimiento a lo mejor por no tener trabajo, por no tener dinero, por no tener fama, poder, por no tener que las personas le traten bien, sino más bien tener verdugos a su lado como Cristo. Usted piensa que todo está perdido y el Señor dice: yo pasé por ahí, y si yo pasé por ahí, yo les indico que ustedes también tienen que pasar por ahí. El creyente alaba y bendice a Dios en ese momento de dolor, de tristeza, de angustia, de decepción, de traición, de lo que sea, de muerte. Bendice a Dios porque sabe que después de eso viene el triunfo, la resurrección. O después de una noche oscura viene un nuevo amanecer. Entonces Dios no es malo, porque Dios nos ha dicho por dónde tenemos que pasar. Él ya nos dijo con la muerte de Cristo por dónde tenemos que pasar. Y no es malo. Y usted podría decir: pues sí es malo, porque sabe que vamos a pasar por ahí
y no lo evita. Y no es malo porque Él sabe que vamos a pasar por ahí y después que pasemos por ahí vamos a lograr lo que deseamos. La vida eterna que dice San Pablo, no hay luto, no hay llanto, no hay dolor, todo será alegría, gozo y paz. Pero nosotros nos afanamos y queremos llegar a eso ya, pero sin morir. A eso ya, pero sin pasar por la pasión, muerte y resurrección. Estos días, hablando con mis hermanos, les decía que muchas veces he pasado la Semana Santa tratando de escuchar la pasión de Cristo y de predicar la pasión de Cristo. Esta Semana Santa no fue así. Esta Semana Santa me tocó vivir la pasión de Cristo. En el sufrimiento de mi padre, que todavía está enfermo, está grave, pero que está en las manos de Dios y que sabemos que no hay problema, que Él está viviendo la pasión de Cristo, pasión, y si tiene que vivir la muerte, muerte, pero nos queda la tercera parte, la feliz resurrección. Y tener que verlo sufrir a Él, y tener que sufrir con Él y con todo lo que acarrea su enfermedad, que muchas veces otras personas hacen que les sea más pesada la cruz, en vez de aliviar la cruz. Entonces digo, el Señor quiere que viva pasión y muerte. Y le he dicho a mis hermanos, vivámosla con fe. Pero en esa pasión y muerte tenemos que aprender a ser como Cristo. Como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Aprender a callar, aprender a perder, aprender a bajar la cabeza. Todos tenemos la oportunidad y todos tenemos verdugos. ¿Quién de usted no tiene un verdugo que le amargue la vida? ¿Quién de usted no tiene a alguien que le atormente y le dé latigazos cada día con insultos, con maltratos, con desprecios, con humillaciones? ¿Quién no lo tiene? El que no lo tenga, que prepare porque ya pronto le llegará. Sea de lo más íntimo de la familia, sea de lo más íntimo de los amigos, sea de los más íntimos del pueblo, o sea de los lejanos o de los enemigos. Pero siempre habrá quien asuma el papel de verdugo para que tú vivas la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero no te desesperes, vendrá la feliz resurrección. ¿Quién de ustedes no ha vivido la pasión de Cristo con una traición? A lo mejor por un amigo o a lo mejor por alguien que tanto confiabas. Ahí está la traición de Judas. ¿Quién de ustedes no ha sufrido lo que sufrió Cristo cuando Pedro lo negó? Cuando usted confiaba en alguien que iba a estar de su parte y de repente estaba de parte de los demás. Ni siquiera lo conozco. Y a lo mejor en los momentos de la enfermedad, ¿quién de ustedes no ha sufrido lo que sufrió Cristo, que sus amigos lo abandonaron? Y dice la canción, y cuando uno está en condición tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. O sea, la canción estaba retratando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que es la vida tuya y que es la vida mía. Y que no debemos maldecir por eso. El ejemplo de Cristo era cuando miraba que lo estaban atormentando y estaba viviendo la pasión, decía, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y cuando Cristo se siente solo, habla con Dios y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando Cristo ya ve que se va a morir, dice, todo está cumplido. Viví hasta los momentos difíciles. Lloré cuando tuve que llorar. Sufrí cuando tuve que sufrir. Callé cuando tuve que callar. Perdoné cuando tuve que perdonar.
Amé cuando tuve que amar. Hablé cuando tuve que hablar. Prediqué cuando tuve que predicar. Todo está cumplido. Y lo más bonito que nos enseña Jesús en la Semana Santa, que lo estamos viviendo, que estamos terminando, es que al final, después de tanto sufrimiento, como ustedes y yo, tanto sufrimiento, de una u otra manera, después de haber pasado por la pasión y ya a punto de morir, ¿recuerdan que dijo? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Me da mucha alegría que mi padre, antes de entrar a la operación, con miedo, como ser humano, a la operación decía: no quiero operarme, no quiero, me da miedo. Le mandé un mensaje con palabras, con la palabra de Dios, con palabras de aliento, y dijo: ahora sí quiero. Y estoy dispuesto, y sea lo que sea. ¿Y sabe qué significa eso? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que cuando nosotros estamos pasando por los momentos más difíciles, no es irme a la droga, irme al alcohol, maldecir y renegar de la mala suerte de mi vida que me ha tocado, sino al contrario, decirle a Dios: no quiero sufrir solo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Te encomiendo mi sufrimiento, mi tristeza, mis angustias. Y si tengo que pasar esto, lo paso con alegría, con gozo, con fe, con amor. Por eso ustedes verán que San Pablo un día llegó a decir en Romanos capítulo 8, versículo 35, que cuando usted y yo estamos convencidos, por eso hablo de convicción, hoy les invito, no a que lo sepan, lo saben, hoy les invito a que se convenzan, tengan una convicción de lo que es pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Primero una palabrita me estoy metiendo con lo que es la pasión y muerte que acabamos de pasar, pero la resurrección es lo de hoy más importante. Pero para llegar a la resurrección, pasemos primero por lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cristo nos ha amado y nos ha manifestado su amor, tanto amó Dios el mundo que entregó a su Hijo. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Vamos a ver cuáles son las cosas que nos hacen apartar del amor de Cristo. Vean que la pasión y muerte para muchos es una desgracia. Y se apartan de Cristo, maldicen en vez de aceptar la cruz. Tribulación. En la pasión y muerte está la tribulación. Vamos a ser atribulados. Cuando esperábamos algo, nos salió el tiro por la culata. Y siempre vamos a encontrar quien nos atormente la vida. De una u otra manera. Eso nos apartará del amor de Cristo. Eso nos apartará de la fe. Eso nos apartará de Dios. O angustia. O las angustias que da una enfermedad incurable, que no haya medicina, que los médicos digan ya no tiene remedio. La angustia porque a lo mejor el hijo se me fue del país. La angustia y la desesperación porque busco trabajo y no encuentro. La angustia porque a lo mejor tengo deudas. La angustia ¿por qué? ¿Eso me puede apartar del amor de Dios? O persecución. Y si alguien, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, y si alguien me hace la guerra, incluso mi esposa o mi esposo que me haga la guerra, o mi hermano o mi hermana, o mi vecino o mi vecina, o mi amigo o mi enemigo, eso me apartará del amor de Dios, me sacará de mi vida cristiana, me sacará del ambiente espiritual. O hambre. En Venezuela sabemos lo que es el hambre.
El hambre que estos políticos en Venezuela nos ha hecho pasar, ¿eso nos apartará de Dios? ¿Nos llevará a venderle el alma al diablo, como dicen algunos, a tener que entonces vender mi reputación o vender mi conciencia para que me den un clap? Entonces tengo que entregarme a aquellos que están destruyendo el país y me olvido de Dios y me voy en contra de Dios y en contra de la iglesia de Dios. O desnudez, O si me hace falta algo para mí de lo que yo necesito, ¿eso me apartará de Dios? ¿Quién de ustedes no ha pasado por ahí? o peligro, O los peligros que tenemos, peligros de toda clase o peligros de amenazas que nos hagan, o espada, incluso amenazas de muerte. ¿Eso nos puede apartar del amor de Dios? Esa es la cruz que tenemos que pasar. Y por eso la iglesia nos llevó a reflexionar estos días en la Semana Santa sobre el sufrimiento de Cristo, para ver cómo hago yo para aceptar mi sufrimiento y dónde yo me retrato con Cristo, o dónde me ubico con Cristo, dónde me parezco a Cristo. O si yo estoy en el lugar de Cristo o estoy en el lugar de los que rodeaban a Cristo. Porque también en esta Semana Santa es tiempo para yo mirar si yo estoy en los que rodeaban a Cristo, en los que humillaban a Cristo, en los que despreciaban a Cristo, en los que insultaban a Cristo, en los que traicionaban a Cristo. Porque tenemos que hacer el examen de conciencia. ¿Cómo viví la Semana Santa? ¿En qué lugar me ubiqué? ¿A quién le estoy haciendo la vida a cuadritos? ¿A quién? Entonces es mirar y ahí pedir perdón, pero luego mirar en qué momento me he parecido yo a Cristo cuando he tenido que pasar por el mismo sufrimiento que pasó Cristo. Cristo reaccionó con silencio. Cristo reaccionó ofreciéndole al Padre su sacrificio, cargando la cruz con amor. ¿Y cómo reacciono yo? Es la gran interrogante. Pero Cristo superó todo eso porque tenía los ojos puestos en lo que es la resurrección. Entonces aquí viene pasión, el sufrimiento, muerte. Y hoy, queridos hermanos, la muerte fue vencida. La muerte fue vencida.